Es un hecho que la ropa nueva y reluciente y, por supuesto, limpia y sin manchas, es una estupenda manera de demostrar riqueza y orgullo. Y es usual que gente rica y poderosa brille por sus atuendos, y también por sus dientes blancos. Pues esto no era diferente hace 2000 años, en tiempos del Imperio Romano, cuando prosperó un gran negocio en torno al brillo de los ropajes de gente pudiente, contando con un ingrediente poderoso y nada secreto: la orina humana. El Imperio Romano fue una civilización sofisticada y espléndida. Sus ciudades, en especial la propia Roma, estaban muy bien organizadas y contaban con algunos servicios increíbles, como el que daban los grandes acueductos, que llevaban agua potable a numerosas fuentes y baños en la ciudad. Sin embargo, estas aguas no llegaban a las casas romanas y, por tanto, la mayoría de los antiguos romanos, para lavar su ropa, tenían que acudir al río o hacerlo en tinajas, a menos que fueran ricos y poderosos, como los patricios o los grandes comerciantes, que encargaban el lavado y hasta el entintado de sus caros ropajes a las lavanderías profesionales. Sí, como lo oyeron, lavanderías y tintoterías profesionales, llamadas fulonicae, que no solo eran capaces de limpiar y quitar las peores manchas, sino también de volver a teñir la ropa y dejarla como nueva. Para lograr su cometido, una fulónica solía poner afuera de la tienda unas vasijas grandes, en las que se recogía uno de sus ingredientes más importantes: la orina humana. Así, los hombres que pasaban por la calle, si tenían necesidad de vaciar su vejiga, simplemente se detenían junto a la vasija, orinaban en ella y seguían su camino, tan campantes. Cuando la vasija estaba llena, era retirada por los fulones, o sea, los empleados de la fulónica, que solían ser esclavos, aunque a veces también eran personas muy pobres, y la llevaban junto con otras vasijas al interior de la tienda, donde las dejaban reposar para luego echar su contenido en unas grandes tinas de piedra. En esas tinas se echaba también agua y cenizas, junto con la ropa sucia, y mientras los esclavos o los empleados pisoteaban la ropa, el amoníaco de la orina comenzaba a ablandar las manchas. Luego se enjuagaba la ropa con agua y, si era necesario, también se usaba una arcilla muy absorbente llamada tierra de Batán para quitar lo que quedara de suciedad. Todo el proceso se repetía tantas veces como fuera necesario, hasta dejar la ropa completamente limpia y sin manchas. Entonces se colgaba para secar y, si era blanca, se le aplicaba cal para dejarla impecable. ¿Olía mal? Probablemente no. Los dueños de los fulonicae no eran bien vistos en la sociedad romana, pero como el servicio era tan caro, la verdad es que no les importaba mucho, pues con el tiempo hicieron grandes fortunas. Tan grandes que estaban dispuestos a pagar por la orina que se recogía en los urinarios públicos. El emperador Nerón aprovechó esto para crear el Vectigal Urinae, o sea, el impuesto a la orina, a todos aquellos que le compraran de los urinarios públicos. A nadie le gustó el impuesto, y duró poco, pero luego el emperador Vespasiano, que se había quedado sin fondos después de una guerra civil, para disgusto de los ricos y de los fulonicae, decidió reactivar el impuesto y con él logró restaurar muchos servicios del imperio. Cuenta el historiador romano Suetonio que cuando Tito, el hijo de Vespasiano, le reclamó por la reactivación del impuesto, su padre le acercó una moneda de oro a la nariz y le preguntó si olía mal. Cuando Tito le dijo que no, Vespasiano respondió: sin embargo, es orina. De ahí se originó la famosa frase: el dinero no huele. La orina era un bien muy preciado para los romanos antiguos, pues no solo la usaban en sus fulónica, sino también que la mezclaban con piedra pómez para usarla en sus enjuagues bucales y blanquear sus dientes, una práctica que persistió durante siglos, pues la orina siguió usándose en enjuagues bucales hasta el siglo XVIII. La orina humana siguió siendo un elemento importante en la vida de la gente, aún mucho después de la desaparición del Imperio Romano. Se siguió usando como detergente y quitamanchas hasta bien entrado el siglo XIX, y también se usó por mucho tiempo como ingrediente químico para otras aplicaciones, como el suavizado del cuero o el tratamiento de la pólvora. Pero esa es otra historia.